La diferencia entre los evangelios sinópticos de Marcos y Lucas y Juan está precisamente en esa discrepancia que hay entre los tres evangelios tan parecidos con los sinópticos y Juan, que parece que va a su bola, contando las cosas como a él le dé la gana. No hay ningún caso que nos haya una contradicción. Eso, para que quede claro desde el principio, no hay ningún supuesto paralelo contradictorio, como se llamaría, así que no hay una discrepancia entre contenidos de alguna secuencia, de algún relato, una narración, de algún dicho, de algún milagro, entre el cuarto evangelio, que es como se llama también el evangelio de Juan, y los tres evangelios sinópticos. No la hay. Pero no la hay sobre todo porque no hay ninguna semejanza en escritura y en forma. Si la hubiese, mejor la había, pero como no la hay, no la hay. Sin embargo, sí podemos apreciar unas diferencias grandes entre el cuarto evangelio y los evangelios sinópticos. Son diferencias sobre todo de estilo, lo cual confirman que Juan va por su cuenta. Así como, ¿os acordáis cuando hablamos de los sinópticos? Os ponía un gráfico en donde se veía una fuente común, que llamábamos Q, el texto de Marcos, el texto de Mateo, el texto de Lucas, con unas flechas interrelacionadas entre sí que confirmaban o demostraban que uno había copiado, por así decirlo, del otro, es decir, que lo había tenido en cuenta, que lo conocía, o por lo menos conocían la fuente común de algunos de ellos, que era la fuente esa originaria que llamábamos, ¿no? Bueno, pues aquí eso no existe. Por tanto, si hay conexión de estilo entre cada uno de los tres evangelios sinópticos, con Juan no hay. Por tanto, las diferencias fundamentales son de estilo. Es distinto. Hay diferencias también temáticas, porque mientras que los otros evangelios tienen un objetivo claro, es anunciar o poner por escrito el mensaje de Jesús, y para eso lo que hacen es un recorrido por los acontecimientos más importantes de su vida pública, digamos, hacen un itinerario que algunos creen que tiene una fundamentación geográfica, sobre todo geográfica, del recorrido que hace Marcos y Lucas. Es un itinerario claramente geográfico, hecho sobre un mapa que se va recorriendo, suponemos que es el recorrido que hace Jesús, vamos, pero que van haciendo o sea, van narrando los acontecimientos a la luz de como si tuviese un plano, un mapa delante, van siguiendo la ruta y entonces van diciendo lo que sucede en cada uno de los lugares, ¿no? Sí, no. Juan tiene otra finalidad que vamos a ver ahora, que es como más filosófico, más teológico, más literario, va al tema en concreto. No se pierde en narraciones de la infancia o relatos concretos de milagros, ¿no? Algunos sí los tiene, pero va a lo que le interesa. También hay discrepancias cronológicas. Esto podría llamar mucho la atención, pero no desdice y no desautoriza a los otros tres evangelios sinópticos. Cuando, por ejemplo, nos dice que
Jesús va por primera y única vez a Jerusalén a pasar la Pascua. Y resulta que en los evangelios sinópticos lo vemos que vuelve a Jerusalén después de haber estado y probablemente en varias ocasiones. Sin duda que estuvo en varias ocasiones. Pero a Juan le interesa no las Pascuas que vive Jesús en Jerusalén, le interesa la Pascua que vive Jesús en Jerusalén, la última de las últimas. Y entonces da la impresión, cuando vemos el Evangelio de Juan, que Jesús solo está una vez en Jerusalén, por las palabras de San Juan. Y después resulta que si lo comparamos con nosotros, y nos puede estar una vez más veces, ¿no? Ya ha vuelto otra vez en varias ocasiones. Un ejemplo claro y un poco tonto. Cuando Jesús va con sus padres a Jerusalén, eso, el niño perdido ya en el templo. ¿En qué templo? En el de Jerusalén. Eso es en la infancia. Luego en la infancia estaba en Jerusalén. Pero después, cuando es su pasión y muerte, vuelve a estar otra vez en Jerusalén. Por lo menos ya dos. Muchísimas más, ¿no? Sin embargo, no, porque Juan, en este caso, omite narraciones como la de Jesús en el templo, en la infancia, que parece que solo ha estado una vez en Jerusalén. Aquí, y después también encontramos diferencias con respecto a los sinópticos de carácter geográfico. Algunos hechos, no sé si os acordáis que os decía aquí, que había en el relato de la sinagoga de Nazaret, que analizamos el último día aquí, tras el intento de despeñar a Jesús por el barranco, el evangelista nos dice que pasando por medio de se marchó a Capernaum. Según el Evangelio de Lucas, que seguiríamos leyendo, ¿no? En el capítulo 5. Sin embargo, en Juan los itinerarios cambian, los lugares geográficos se modifican, no son los mismos. No va de aquí a allí, sino que a lo mejor va de allí a aquí, se cambia, ¿no? Por eso, esos pequeños matices que hay con respecto a los otros evangelios. Hay también relatos que no tienen equivalencia en los otros evangelios sinópticos. Y Juan nos cuenta cosas que no nos cuentan los otros tres evangelistas, cosas nuevas. Sobre todo tiene un relato grandísimo e importantísimo que es de la pasión y muerte de los cristianos. Le interesa muchísimo a Juan, al cuarto evangelio, destacar de la vida de Jesús ese momento. Se ve que ya lo ha reflexionado más, probablemente haya pasado más tiempo desde que Mateo, Marcos y Lucas escriben sus evangelios hasta que lo hace Juan. Estoy jugando con la doble identificación del evangelio. Lo mismo hablo del cuarto evangelio que hablo del evangelio de Juan. Pero fijaos, es que Juan, ¿quién es Juan? La primera pregunta es que la primera identificación es Juan, el apóstol, ¿no? Uno de los 12. Pero cuidado, dada la falta de identidad que hace en su redacción final, el estilo de la fecha y no supuesta relación con la alimenta, llegamos a la conclusión de que en el evangelio el cuarto, no sinóptico, que llamamos de Juan, hay varias manos de redacción. Hay un cuerpo grande que escribe una única persona, a la que llamamos Juan, pero hay manos posteriores que perfilan, retocan, etc. Probablemente esas redacciones son inmediatamente posteriores. No haya mucha diferencia entre la redacción del evangelista y la corrección o rectificación o enriquecimiento del texto que hace alguien o alguien posteriormente. Pero la diferencia en el tiempo tiene que ser muy breve. Son pequeños matices, como pueden ser explicaciones de, para quien no sabe lo que es la Pascua, pues decirle lo que es la Pascua. Porque Juan da por supuesto que todo el mundo sabe lo que es la Pascua, pero puede haber gente en otro entorno que no sea el de Jerusalén, en donde no sepan exactamente cómo es la Pascua. Hay un Juan en el propio Evangelio, el cuarto Evangelio, que se oculta bajo el nombre o el atributo de discípulo a quien Jesús amaba. Y eso dio lugar en muchas ocasiones, hasta ahora, hasta la actualidad, que los expertos identificasen al discípulo amado con Juan, con San Juan, uno de los discípulos de Jesús. Y a su vez es el discípulo autor del cuarto evangelio. La razón
de esta identificación es obvia. El cuarto evangelio es el último que se escribe. Y según la tradición de los propios relatos, no solo el cuarto, sino de los otros tres sinópticos, ahora los cuatro evangelios, Juan era el discípulo más joven de todos, y por tanto el que más vivió. Y entonces justificaría la atribución del evangelio de Juan, del evangelio se atribuía a Juan, con este Juan, que era más joven de los 12, y con este Juan al que después identificamos como un discípulo amado. No sé si me explico, ahí hay un pequeño cambalache, pero que al final, conclusión, este discípulo amado sería Juan, autor del Evangelio. Bueno, no deja de ser una hipótesis muy verosímil, pero imposible de confirmar. Es lógica, es deductiva, de aquí se llega al otro y del otro al otro, en conclusión es que Juan es el discípulo amado, autor del Evangelio. Pero que se pueda demostrar eso, no. Ahí está. Además, bueno, sabemos que este Juan, sea o no sea el discípulo amado, sea o no sea autor del Evangelio, es o fue un pescador, según nos relatan los otros sinópticos, Marcos y Mateo. No tengo aquí el Nuevo Testamento. En Marcos 1, 19, nos lo puede leer en Marcos 1, 19, 20 y alguien que lea también Mateo 4, 21, para ver qué es lo que dicen nosotros a este Juan. Marcos 1, 19, 20. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca delante de la gente, y al instante los vieron. Juan, sí, ya está. Juan, el Zebedeo, uno de los dos Zebedeos, con Santiago. Zebedeo particular de su madre, y está en el entorno marino del lago de Galilea, en donde Jesús elige a Cristo. No lo decimos porque no ha salido al caso, pero es una cosa curiosa en el judaísmo, y es otra de las novedades que ofrece Jesús en el Nuevo Testamento con respecto al judaísmo de la época, es que Jesús, que era una persona con autoridad, que le llamaban maestro, rabino, los rabinos en el judaísmo de la época son elegidos. O a la inversa, los discípulos eligen con qué maestro quieren ser educados. Yo creo que un maestro que tiene buena fama. Yo quiero un maestro, a este no, que no enseña bien, o lo que sea. Es decir, el judío joven, adolescente o su familia, eligen a quién va a ser el formador de la familia. Los textos rabínicos, los posteriores, y de la época y posteriores, confirman la elección del maestro, del rabino. Sin embargo, en el Nuevo Testamento queda claro, sin ninguna duda, que es Jesús el que elige a sus discípulos. No son los discípulos los que eligen. Llama mucho la atención. Porque probablemente los discípulos de Juan Bautista, de que sabemos muy poco de su ciudadanía, son los discípulos los que eligen a Juan. Pero en este caso es Jesús el que elige a sus discípulos. Fijaos la contraposición, porque uno está representando el tipo de discipulado judío de la época, los discípulos de Juan, sí, de Bautista, Juan Bautista, y Jesús elige a los discípulos que quieren que le sigan. Esta diferencia parece una tontería, pero es a la larga muy importante. Jesús quien elige a los que van a ser sus portadores del mensaje. ¿No? Les da el mensaje. El otro texto es el de Mateo 4:21. ¿Está por ahí? Sí. Sí. Caminando adelante, vio a Andrés con su mano, Santiago de Zebedeo y su hermano Juan. Estaban en la barca con su padre Zebedeo, adelante de sus suelos y los demás. Ahí está. Tenemos el mismo relato paralelo de los otros sinópticos. Todo para indicar, por lo que estoy diciendo del discipulado, que Juan es elegido por Jesús para ser su discípulo, pero previamente había sido discípulo de Juan Bautista. Es decir, Juan elige a Juan Bautista como maestro y Jesús lo elige a él como discípulo. ¿Sabes qué lío hay aquí, no?
primero el título Juan Bautista y Jesús. Vamos a leer Juan 1, 37 y 40. Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice: ¿Qué buscáis? Ellos le respondieron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Le respondió: Venid y lo veréis. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ahí tenemos. Son seguidores de Juan el Bautista, en un momento determinado Juan el Bautista desaparece, se quedan un poco ahí perdidos, como no sabemos exactamente, y es Jesús el que sigue o el que va detrás de él, el boca o lo llaman. Lo cual, eso tiene una simbología preciosa, es la llamada vocacional. ¿Quién llama a quién? Seguimos ahora profundizando en la figura de Juan. Cuando descubrimos que en el Nuevo Testamento hay un número considerable de Juanes que, bueno, que repercuten en la identificación del autor del cuarto evangelio. ¿De qué Juan estamos hablando? Este Juan es el discípulo amado, este Juan es el discípulo uno de los 12 que está con Jesús, por ejemplo, en las listas que hay en los sinópticos, donde se da cuenta de los discípulos, de los nombres de los discípulos de Jesús. Es el Juan que está en la cena de Jerusalén, en la última cena. En el Nuevo Testamento aparece la figura del nombre de Juan el Bautista. Juan el Bautista, y rápidamente rechazamos la identificación de Juan el Bautista con el autor del cuarto evangelio. No estaba ya Juan el Bautista. Tenemos en segundo lugar la figura de Juan el Apóstol, que es al que estamos identificando desde el principio, que parece ser que es la identificación más correcta. Aparece un Juan Marcos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, al cual alude Lucas, el evangelista a su vez, y que no vuelve a aparecer. Pero desaparece. En el resto de la literatura del Nuevo Testamento sinóptica, del cuarto evangelio, no aparece. Pero eso no excluye la posibilidad de que este Juan Marcos sea Juan el Apóstol o Juan autor del Evangelio. Y por si fuera poco, en el libro de los Hechos, también escrito por Lucas, aparece un Juan en el tribunal judío. Otro Juan que ese no tenemos ningún otro tipo de información. Y bueno, cuesta identificar a Juan el judío con el discípulo el pescador. Pero bueno, todo podría ser. No sabemos, pero ahí queda. La hipótesis más probable es que se San Juan la muerte, que existe en la teoría. Por otra parte, pone ahí que en torno al año 90 después de Cristo, que tuvieron también hablar y tuvieron años, y teoría, Claro. Sí. 70, 80 años. De todas formas, cuando hablamos del año 90, y en ese momento de hablar con el 10, incluso de redacción final de este texto, las cartas y sobre todo el Apocalipsis, estamos en el año 100, está pasando, y además no podemos olvidar que en esta época, vamos a la antigüedad, las generaciones de los son la gente que llegaba a los 90 años, eso es, bueno, casi no, 50 ya es algo adolescente, ¿no? Entonces, sí, pero no hay respuesta. Puede ser que este 90 o el 100 de Apocalipsis sea redacción definitiva del Evangelio que originariamente inició Juan, este Juan del que estamos hablando. Pero hay elementos cronológicos, vamos a ver, sobre todo con la Apocalipsis de esta. Hay elementos cronológicos que dicen este texto que también. Claro, porque ese texto como llega a nosotros. Pero originalmente era así. Cuando Juan lo escribe en el año 90, o lo escribe en el año 50, 60, y después en el año 90 alguien lo retoca, que es eso que decía antes de unas manos posteriores. No es que lo perfeccione, que lo ilustra, ¿no? Le ponen unas cositas, ¿no? Para enriquecerlo. Entonces
Pero claro, volvemos a la de antes, ¿no? Entonces, no tenemos nada fiable que confirme el dato. Bueno, esto es con respecto al autor del cuarto evangelio. Por eso muchos biblistas no hablan del evangelio de Juan, y lo llaman el cuarto evangelio, por el conflicto que hay con la identificación de la autoría, ¿no? Y sobre todo por las redacciones posteriores o las manos que después confirman o a nosotros ha llegado un texto, que es el que tenemos en el Nuevo Testamento, el cuarto evangelio de Juan, que tiene unas características. Aquí las pongo por encima, pero no destacan una o otra. Algunos creen que está escrito para la meditación, bueno, más que meditación, para la reflexión. Porque es un sentido más intimista, no tanto de oración, sino de reflexión o más psicológico, ¿no? Intentar verse reflejado, asumir el contexto del texto, asumir mensaje o contenido. Abundan los discursos como forma de reflexión. Claro, al autor del texto, a Juan, le interesa mucho utilizar como recurso literario, se ve que le gustaba además, y lo hacía bien, pararse y detenerse en los relatos de discurso, en las narraciones de discurso, la contraposición de ideas, el debate, la polémica, incluso en algunos casos existe, ¿no? Lo que dicen unos y lo que dicen otros, las contraposiciones son fantásticas, porque claro, lo que intenta es convencer a base de argumentos de una forma y de otra. Pero ahora voy a los más llamativos. El primero es el simbólico. Juan es un evangelio absolutamente simbólico. Me encanta los tipos de pasajes. Así como el otro día hablamos de los sinópticos, que tienen unas características muy fáciles de identificar. Marcos era muy sobrio, breve, y por tanto, eso nos permitía sospechar que era el primero que se escribía. A Lucas le gustaba pues, contar un poco las cosas, historiarlas, ilustrarlas, ¿no? Mateo era como más teológico, más de contenido, más filosófico. Bueno, pues Juan es muy simbólico. Luego de la simbología le encanta. Ahora vamos a ver en un caso. Y sobre todo el litúrgico. Todo lo que tiene que ver con el templo, con las celebraciones de las fiestas sagradas del judaísmo, y no digamos más. Lo de la Pascua es explicar cómo es la Pascua y ya. Bueno, explicar cómo Jesús celebra la Pascua, porque en realidad lo que hace es liarnos. Liarnos en el sentido de que no nos cuenta cómo es la Pascua judía, nos cuenta cómo es la Pascua que Jesús hace, que es una alteración absoluta de la Pascua judía. Eso es lo que necesitamos. Bueno, de ahí que haga tanta lucha de las fiestas judías, la Pascua, la resurrección, las máquinas, los y fijaos cómo termina el propio Evangelio en el capítulo 20 de Evangelio, diciendo: pero estas palabras se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos, que mejor no lo voy a contar. Y así termina el Evangelio. ¿Para qué ha hecho todo esto? ¿Para qué ha escrito todo esto? Para esto, pues nada más. Pues, todo esto que estoy diciendo de características, objetivos, esto está muy bien, pero la clave está en cómo termina él. ¿Qué es lo que termina diciendo? Todo esto es para esto, para creer en el mensaje de Jesús. Vamos ahora a la fecha, lo que estamos comentando. ¿Cuándo se escribe el Evangelio? La práctica totalidad. Yo no sé si hay alguien que no a estas alturas, que no lo atestigue. Se considera una fecha de redacción del año 90, en torno al año 90, ¿no? Quizás hasta el año 90, pues 91, 93, 89, no sé, 90, siglo I. En este momento vamos a ver todo. El lugar, todo parece indicar que es en Éfeso, porque el mismo evangelista da cuenta de su situación. Y sobre todo, testimonios extrabíblicos confirman la identificación geográfica del lugar en el que está Juan, el autor de este texto. Fijaos aquí tenemos tres, son de la misma persona, pero hay otros. Pero estos son muy representativos de la literatura la literatura patrística, por fin Juan, el discípulo del Señor, que se había recostado sobre su pecho,
redactó el Evangelio cuando residía en Éfeso. Todos los presbíteros de Asia, que viviendo en torno a Juan, de él lo escucharon, puesto que éste vivió con ellos hasta el tiempo de Trajano. Algunos de ellos vieron no solo a Juan, sino también a otros apóstoles a quienes han escuchado decirle en el Juan. Finalmente, la iglesia de Éfeso, fundada por Pablo, en la cual Juan permaneció hasta los tiempos de Trajano, es también testigo de la tradición apostólica verdadera, la Evangelio de Trajano. Aquí tenemos el medidor de la cronología del tiempo. No sé, no tenemos Trajano dando termina su gobierno, su mandato. Pero vamos a tener ahora tantas horas cronológico más importante que posteriormente. Nos vamos ahora al Evangelio. Está estructurado de una forma muy simple, muy sencilla, aunque precisamente porque está muy reflexionado todo el texto y muy retocado posteriormente, para que quedase perfectamente compactado. Tiene una introducción, que es el prólogo, llamado el prólogo de Juan, un prólogo muy filosófico, muy reflexivo, y al comienzo, lo escribió el autor del texto, el que dice la palabra, y la palabra era Dios. Es como un discurso filosófico sobre la palabra, sobre Dios, sobre qué es Dios, y es la palabra, si Cristo es la palabra, un discurso precioso, pero claro, eso no se escribe de buenas a primeras a la primera, ¿no? Y después la obra está dividida en dos partes. La primera parte presenta el ministerio público de Jesús, el capítulo 1 y 2, y que temáticamente se sitúa desde la figura de Juan Bautista hasta la entrada de Jesús a Jerusalén, con motivo de la Ramos, ¿no? Y la segunda parte son las enseñanzas, llegando del capítulo 13 al 21. Primero, el misterio durante la fiesta de la Pascua, ¿no? Del 13 al 17, después la pasión, que pasa el momento central de la segunda parte del Evangelio, y termina con la aparición tras la resurrección que tenemos en los últimos dos capítulos del Evangelio. La estructura es sencillísima, muy fácil de identificar. Fijaos que es sencilla que esta estructura interna, desde otro punto de vista, no este que hemos visto, que es la estructura de índice, ¿no? Si tuviésemos que hacer un índice del Evangelio, la Biblia lo hace, sería el índice, ¿no? Para localizar pasajes. Pero si hiciésemos otro tipo de estructura interna del texto, no de índice de libros, sino de contenidos o de mensajes que aparecen en el texto, nos encontraríamos, fijaos, esto es difícil de localizar, lo hacen los expertos que dedican toda su vida a estudiar el Evangelio. Me encanta, ¿no? Este tipo de gente que es un profesor en Roma y que vive todavía, a los 90 años, pero desde que terminó sus estudios con 23 años, 24 años, está estudiando el Apocalipsis, ¿no? Que nadie le pregunte de San Juan, o de Mateo, o de Lucas, o de Isaías, o de... No, por Dios, no. Solo de Apocalipsis. Toda una vida dedicada a la vida, Bueno, pues esta gente que hace estas cosas tan raras descubre situaciones como esta. Fijaos, el cuarto evangelio está lleno, estos son 3 ejemplos, pero que se podían aquí sacar, creo que hasta 70. Algunos dicen que había 70 septenarios. Septenarios y la agrupación de 7, ¿no? Las semanas que se tuvieron. Fijaos, 7 siglos hay en el Evangelio de Juan. Y además perfectamente estructurado. Esto confirma aquello que decía yo el primer día, no sé si os acordáis, que si alguien modifica algo, porque destruye una estructura que no se ve a primera vista, hay que dedicar toda una vida para descubrir contenidos como esto, ¿no? Hay 7 signos en el Evangelio. A la derecha voy poniendo las referencias, las citas bíblicas, pero signos. Conversión del agua en vino, que sanó al hijo de un novio, resultado, no está muy claro según, sanidad cura a un paralítico, alimentación de los entendidos, camina sobre el mar, habla de los estados ciertos, son signos para captar la atención de
la gente que tiene alrededor y convencer de su carácter mesiánico. 7 síntomas. 7 anuncios. Anuncios, ¿no? Como si fuesen de publicidad. Anuncios en donde el yo soy es el protagonista literario. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad, yo soy el número 7. Claro, si lo modificamos, cuando nosotros ya desaparece 1 o 2 o lo creamos. 7 testimonios. 7 testimonios sobre Jesús. En realidad no son sobre Jesús, son sobre Jesús, pero apuntan siempre hacia el reino. Que es, la obsesión del cuarto evangelio es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús, creo que lo dice. El mensaje de Jesús no es amar a los hermanos, no es la solidaridad, ni la fraternidad, ni amar a los enemigos, no. Esos son elementos que ayudan al mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es uno, único y claro. El reino de los cielos, de la mente del reino, la vida eterna, nada. Para eso, entonces sí, ahora amar a los enemigos y toda la historia. Pero es que hay mucha gente que se considera cristianos creyentes de toda la vida, pero no saben de la prueba de la Sagrada Escritura, por Dios, ¿cuál es el mensaje de Jesús? No, pues todo lo joven. Pues amar a los enemigos y tal. Ya, ¿a qué? Eso para 7 testimonios que hablan sobre el mensaje de Jesús. Juan el Bautista, Natanael, Pedro, Jesús, María, Tomás y Juan. ¿Juan qué Juan? Bueno, hasta aquí el Evangelio. Creo que van a salir más cosas del Evangelio dentro de un momentito, porque vamos a analizar un texto, si el tiempo me lo permite, como hicimos el otro día con el Evangelio de Lucas, porque aquí nos volvemos limitados y hablar de estos 5 libros del Nuevo Testamento en una hora, pues es un delito, casi una herejía. Entonces, para ver lo máximo, pues analizamos un texto, como hicimos el otro día, y habíamos hecho con alguno del Antiguo Testamento, para ver cómo se ven esos textos a la luz de estas introducciones que hago de los textos bíblicos. Vamos a ver uno ahora dentro de un momentito. Pero antes quiero presentar solo una diapositiva, que no vamos a ver textos, no da tiempo, las cartas que se llaman de Juan, o de San Juan, que suponemos es el mismo que el autor del Evangelio, Juan. Yo creo que las cosas son distintas, lo cual hace sospechar y prácticamente nadie cuestiona que sean de la misma autoridad. La primera carta de Juan está fechada, datada entre el año 95 y 100. El autor es claramente Juan, tiene una estructura también muy sencillita y perfecta. Dios es Juan y Dios es San Juan. La primera carta de Juan. Y sobre eso le va dando vueltas, se va presentando tan simple como es. La segunda carta de Juan, esto lo digo porque muchas veces hay gente que no ha sido capaz de asomarse a este tipo de lecturas. Lo vamos a ver el próximo día, las cartas, la literatura episcopal que hay en el Nuevo Testamento, es fantástica, pero tan desconocida. Es lástima, ¿no? Porque es que, como es un rollo, no sabemos ni quién la adoptó, ni cuándo, ni cuándo. Lo único que hacemos es en alguna celebración colectiva escuchamos una carta y ¿la carta de quién? ¿A quién? Si es que no sabemos a quién. Entonces, casi por desconocimiento, por miedo, pues no nos acercamos a estos textos y son preciosos. Es una cosa sencilla como una carta. Imagínate una carta de amor, una carta de saludo sobre cómo te encuentras en tu sociedad. Esas son las cartas, pero es que son exactamente iguales. Nunca hemos tenido curiosidad de saber qué le dice a una persona a otra con una carta. Esto es la curiosidad máxima. Saber qué le dice Juan a una comunidad de cristianos que lo están pasando mal. Y los está animando porque lo están pasando mal. Segunda carta está dirigida a una comunidad cristiana a la que llama Dama carta de amor. Una comunidad que además, según el contenido de la carta, está siendo amenazada. En realidad, no es tanto amenazada, sino perseguida. También amenazada, sobre todo perseguida. Y ahí trata 3 temas.
la pureza de la fe, el amor fraterno y la ruptura con los falsos maestros. Y hacía no escribiese los finales dentro de la comunidad. Y hay una tercera y última carta. Juan ahora se presenta como el presbítero, curiosamente, estas dos, aquí pongo la fecha, pero estas son del mismo año de un año posterior, de este mismo espacio, del 95 al 100, no hay, pero es una posterior a otra, y además por este orden, no están descolocadas. Y en la última se presenta como Juan el presbítero. Claro, presbítero significa anciano. Cuando nosotros hablamos de los presbíteros en la iglesia, cura, los sacerdotes, no me llaman ancianos, no será lo que no. Claro, el término presbítero es los ancianos, que son los es una carta muy pequeña y está dirigida a una persona en particular que sabemos que se llama Gallo, no sabemos quién será. El tema es un conflicto entre el presbítero y el jefe de la comunidad. Bueno, presentadas estas tres cartas, vamos a ver un texto rápidamente y después nos vemos en el Apocalipsis. No quiero pasar de la hora. Vamos con este texto. Es un texto que a mí me entusiasma, me fascina, me llama mucho la atención y quiero compartir con vosotros la experiencia, la riqueza que tiene este texto, de lo poquito que he descubierto que tiene, pero que ya os digo que esto uno le dedica años y permanentemente está descubriendo cosas en estos otros sitios que no son más y es tal la riqueza que tiene. Bueno, este es un ejemplo, había tantos, imaginaos, los relatos de la pasión en Juan, acabamos de escuchar en una Eucaristía de Semana Santa, toda la pasión, de San Juan, ¿no? Bueno, pues solo con un parrafito le sacaríamos punta sin parar, ¿no? Pues fijaos el jugo que tiene este relato que se identifica, o se conoce como la cena de Betania. Bueno, la cena de Betania. A mí me gusta, y lo digo a mí personalmente, pero no me decía ahora la falsa modestia, pero es que no se lo digo a nadie, sino iluminaciones de este tipo de vez en cuando. Hablar de las tres últimas cenas. La última cena, ¿no? Sí, claro, por tradición. Pero hay muchas cosas en la Eucaristía que están fundamentadas, entresacadas, no solo del relato de la última cena de Jerusalén, sino de otras dos últimas cenas, la cena de Betania y la cena de Maús, que también es una cena, como ya la cena, ¿no? Pero es una cena por el sol. Son tres cenas, y además tres, y de las tres cenas, la liturgia eucarística cristiana ha extraído imágenes y sensaciones que después se han incorporado en la liturgia de la ceremonia, Pero claro, popularmente hablamos de la última cena, nosotros es la última, sí, pero es que la última exactamente no. La última cena de Jesús es la de Maús, cuando ya ha resucitado. Hay cena, ¿no? La fracción del pan. ¿Dónde le reconocen la fracción del pan? Ah, ¿eso no es entonces de la Eucaristía? Sí, claro. Pero no es de la cena de Jerusalén, sí, también. Ahí lo tenemos en Maús. Pero hay aquí elementos en esta, de las tres cenas, tres últimas cenas, esta es la primera, que es la que vamos a ver hoy, porque curiosamente nos la presenta el evangelista Juan con estas palabras. Está como introducción, ¿no? En las cenas, en realidad las comidas de Jesús son fascinantes. Ya recuerdo uno que había hecho una tesis doctoral sobre las comidas de Jesús. Y todas las comidas de Jesús tienen una dimensión reino, hasta allá. Arriba subiendo, ¿no? Hasta arriba. Apocalíptico o escatológico. Dice el texto de Juan, 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania donde estaba Lázaro, que Jesús había resucitado de los muertos. Venido allí hasta ese día y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo, muy caro, fue los pies de Jesús y la casa se llenó de perfume. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos que lo había de entregar. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres?
pero no decía esto porque le preocupan a los pobres, sino que era un ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ellos. Jesús dijo, déjala, guarde para el día de mi necesidad. Porque pobres siempre tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Bien, estamos en el escenario de Betania, Jesús se presenta allí con sus discípulos. Uno de sus discípulos de Jesús se presenta, y que además no es más que seguir el previo, ¿no? En el capítulo anterior, para saber que Jesús va con los discípulos a Jerusalén, va a entrar. Es que de aquí entrar en Jerusalén es el día de los Ramos, el día de la celebración entrada triunfal. Antes se para en Betania, allí estaban sus amigos, conocidos, ¿no? Conocidos parece que de antiguo, no eran unos que había conocido 6 días antes de la Pascua, lo marco cronológico. 6 días antes de la Pascua es la semana anterior a la celebración de la cena, o de la solemnidad judía de la Pascua hebrea, ¿no? Jesús se fue a Betania. Betania es un pueblecito, es en la actualidad todavía, hoy es un barrio periférico donde la ciudad de Jerusalén se llama Betania. Y curiosamente, al lado, pegadito, está la sede que los españoles tenemos ahí, la Casa de Santiago, el español bíblico y arqueológico. Andando está a 3 minutos, se va a Betania. Bueno, Betania es, digo, era una población muy pequeñita, hasta donde se conocía. Parece que Betania es el nombre que daba lugar, el nombre de una persona que daba lugar al nombre de la población. Hay nombres de personas que caudaladas, donde se también ya puede. Bet en hebreo significa casa. Betlén, casa del pan. Talpa, casa de la letra, la palabra. Betania. Ania es Tania. Tania es Ana. Casa de Ana. No sé, la casa, el lugar de la casa. Se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado entre los muertos. Fijaos que estaba Lázaro. Lázaro es el amigo de Jesús, al cual va a visitar o va a saludar porque lo conoce de antes. Y el evangelista nos pone antecedentes de qué Lázaro estamos hablando. Lázaro que Jesús había resucitado entre los muertos. Estaba allí, claro, se había resucitado. Había muerto y lo había resucitado. No. Me vais a permitir que corrija al evangelista Juan. Esto es una demostración de aquello que describía que las lenguas semíticas tienen una pobreza enorme de vocabulario, las lenguas muy reducidas. Y entonces, no como la construcción lógica del tiempo, desarrollo de idiomas o lenguas como las nuestras, que para decir casa utilizamos muchos términos, casa, departamento, hotel, hospedaje, que se lo queramos, ¿no? En hebreo solo hay una palabra, que y no hay más. Sea un palacio o sea una cueva. Es bed, que es donde uno reside. Bueno, pues, aquí como Jesús había resucitado, la palabra, el verbo, resucitado. Jesús no había resucitado. Jesús había vuelto a la vida de Lázaro. Una cosa es resucitar y otra cosa es reivindicar, volver a vivir. Porque la resurrección implica que no va a haber una muerte, la vida eterna, es el mensaje de Jesús. Pues es que Lázaro vivió eternamente. El primero que resucita es Lázaro, no Jesús. No, damos por supuesto que Lázaro años después se moriría, de anciano, no sé qué. Se murió Lázaro después, no estaba aquí. Lázaro se murió, por tanto Lázaro no resucitó, Lázaro fue revivificado, vuelto a la vida. No es que esté corrigiendo al evangelista, es que el evangelista no tiene una palabra específica para distinguir resurrección de revivificación. No sé si es que matices, es que enriquece muchísimo el texto.
porque aparentemente lo podría empobrecer, diciendo, no ya había resucitado, que parece que muere Jesús y luego resucita, si ya tenemos el testimonio de Lázaro, que lo ha vuelto a la vida. Le dieron allí una cena. Le dieron una cena que decir que no. Marta servía. Marta, ¿quién es Marta? La hermana. Marta servía, Marta sirve. Y Lázaro, a ver, era uno de los que estaban con él a la mesa. Si era uno que necesitaría más. Ya, porque hemos leído el texto, sabemos que ahí están los discípulos, pero que no sabemos cuánta gente había. Digamos que se encuentra que se presentan una docena de personas a la cena. Pues, claro, pues a nosotros nos causan trastorno, pero parece que en esta época no. Eso provoca que Marta sirva, porque enseguida se pone manos a la obra. Hay que congratularse con los amigos, con las amistades, la buena gente que viene, y enseguida que vienen 12, 15, pues se organizan la cena, lo que haga falta. Entonces María, que ahora parte de María, y no nos, el evangelista no nos identifica quién es Marta, ya sabemos que es la hermana de Lázaro, y tampoco nos dice quién es María, porque nos lo ha dicho a través de esta frase aquí, Jesús había resucitado de los muertos, de la identificación sola. Juan va a lo que va, que es el mensaje, no a los entornos ni floripondios de Jesús. No, María, que era la hermana de Marta, que eran hermanas de... No, eso ya, si lo sabemos y si no sabemos, da igual, porque lo que importa es el mensaje. Nosotros lo sabemos porque no nos hemos leído el resto. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los de la casa del olor de fe. Fijaos, esta escena es espectacular, es tremenda, ¿no? Ni saber por partes. María, que no es Marta, Marta está preparando la cena o colocando la mesa, María aparece, toma una libra de perfume. Marta y María estaban agradecidísimas a Jesús. Y les había vuelto la vida a su hermano, ¿cómo no van a estar agradecidas? Claro. Hacen lo que sea. La cena para 100 si hace falta, y desde luego que esto no está. Toma una libra, que no se lo una libra, pero dicen los expertos, una libra era una cantidad grande, una barbaridad, ¿no? Mucho. Una libra de perfume. No solo la cantidad, sino el contenido. Perfume. No era colonia, ni agua destilada, ni olorosa, ni agua de flor, no, era perfume, es decir, lo más caro, lo mejor que tenía. Una libra de perfume de nardo puro. Y fijaos esta descripción que es preciosa, ¿no? Nardo. Parece ser que el nardo era uno de los perfumes más codiciados, caro. Porque el perfume de nardo no es como la colonia de nardo. Alcohol o agua, ya está sin vida. No, esto es puro judaísmo. La imagen de la pureza aquí no. Esto es sin ningún tipo de contaminación. No hay ninguna contaminación, ninguna corrupción en el proceso de elaboración del perfume. Libra de perfume de nardo, que además no es puro. El perfume ya se supone que es puro, no tiene ningún tipo de contaminación, pero es que no está mezclado, no es nardo con rosa, no es nardo con... No, es nardo puro, puro nardo. Y además añade, entre comillas, no dice, por si hubiese alguna duda, el evangelista dice, muy caro. No, claro, como ya suponemos que es muy caro, ¿cómo no va a ser muy caro? Con todo lo que nos acaba de decir antes, palabra por palabra. Pero por si queda alguna duda, nos dice eso, muy caro, y que se gastó dineral. Claro, va entendiendo porque viene a la escritura después, claro. Y ya uno dice, con razón, muy claro, y se ha gastado todo lo que muy caro. Ungió los pies de Jesús, estas son las pies porque ungió los pies de Jesús, hay que ungió los pies. Y esto es un lío. Me vais a perdonar, pero esto es un gran lío. Porque no se ungen los pies, se ungen la cabeza. El Antiguo Testamento está lleno de unciones. Y se unge al sacerdote, al rey. Y Jesús es el rey y sacerdote. Unción sacerdotal y unción real. Aquí se explican las cosas. Pero ¿por qué los pies? Y no la cabeza. Porque esto es un anticipo de la muerte de Jesús. Porque a los muertos, ya estaban muertos, se les ungen los pies.
cuando los van a visitar después a la tumba, es una tradición de la época, el judaísmo de la época. A los 2, 3 días se va a la tumba, se lava el cuerpo y se echa colonia en los pies del cuerpo para que se puedan visitar los primeros días la tumba del cuerpo. Cuando Jesús muere, pues enterrado, y van las mujeres al sepulcro, ¿a qué van esas mujeres? A ungir el cuerpo de Jesús, pero no lo ungen. ¿Por qué? Pero porque es que ya estaba ungido aquí. Ya fue ungido en la primera cena. Ya es como una cosa con otra, va todo al final encajando, parece un encaje de bolita. Ungió los pies de Jesús y lo secó con sus cabellos. Ya la escena, ya uno tiene que saber mucho en la cenación de las cosas. Y lo secó con sus cabellos. Claro, si ha vaciado la libra de perfume, sería, tenía que oler a pestar. Bueno, olería bien, ¿no? Pero cuando es exagerado, cada uno que tiene que haber de verdad. Y la casa se llenó del olor del perfume. La casa se llenó. Perdona, lo secó con sus cabellos. Estaba diciendo que vamos a imaginarnos la escena, ¿no? Como si cerrásemos los ojos y viésemos allí los pies y de pronto con los cabellos los seca. La verdad la escena es un poco extraña, hay que decirlo, ¿no? Muy así, podría ser como una tablita, ¿no? Que tenía en la casa, no, con los pies. Eso de los pies, de los cabellos, es un signo muy particular de la mujer adentro de la casa. En la sociología del cristianismo primitivo y del judaísmo de la época proclama, a voz en grito, la mujer judía no sale a la calle con el pelo suelto. Y normalmente lo lleva cubierto, recogido y además cubierto. Solo en la casa puede llevar el pelo descubierto y suelto. Y siempre en el contexto familiar. En ningún caso en un contexto donde haya visitas o haya cosas. Lo cual nos está situando a una perspectiva de familiaridad espectacular. La imagen que tiene la mujer aquí, en este momento donde unge los pies de Jesús, demuestra que tiene el pelo suelto, el cabello, no sé, largo, como fuese, suelto, no lo tiene recogido, ni siquiera lo tiene cubierto, porque está en su casa. Pero sobre todo, porque María considera a Jesús como algo más que un amigo, como una visita, que es como entonces sí podía tener el pelo así. Sí. Y la casa se llenó del olor del perfume. La casa se llenó del olor del perfume, lo que derramó a la hora de sería ahí. Y os voy a dar una pista ya, por el tiempo. Una pista que la pensaba dar al final. Fijaos esta serie de elementos que casa, ¿sabéis cómo es en hebreo? Que es ¿cómo se llama el templo? La casa. La casa se llena de olor de perfume como cuando se llenaba el templo del olor. Son todos términos de carácter litúrgico. La unción, el nardo, el perfume, la cena, son términos que perfectamente encajan en el contexto de la cena, de una casa particular, pero se deben trasladar todos los símbolos que hay aquí al contexto de una celebración litúrgica, en el templo o en la Eucaristía o en el carácter litúrgico de esta cena, la primera de las tres mismas. Entonces, ahora viene el diálogo. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos de la vida. Aquí el evangelista ni me dice de dónde sale, ni si está ni metido, si de pronto entraron por la puerta, no, porque no interesa. Esos detalles no nos interesan. Para un guión de una película sí, pero para esto no. Los detalles lo que se dice Judas Iscariote. Judas Iscariote, con el apellido Iscariote, para que no se confunda con otro Judas, básicamente. Judas Iscariote. Y por si tenéis alguna duda, respecto al apellido nos dice uno de los discípulos, claro. Pero por si todavía quedas alguna duda, dice el que lo había de entregar. Lo había de entregar que dice que todavía no lo ha entregado. Entonces, ¿por qué no se anticipa acontecimientos? Es curioso, ¿no? Es que Juan es un poco pícaro, de verdad, con este tipo de cosas. Y más que pícaro, me vais a permitir que os diga que tenía un poco empilado.
desde el principio, no había... No, porque cada vez que Juan, el evangelista, habla de Judas, le pone la coletilla de que era un desgraciado, que era un malvado, que era no sé cuánto, advierte que se lo va a entregar la historia, ¿no? Entonces, por favor, dejamos todavía pensar que es buena persona. Ya cuando llegue, pues confirmaremos que efectivamente es un desgraciado. Pero no, nos tiene que anticipar para que ya nos pongamos con Judas, ¿no? Porque como ya sabemos que se lo va a entregar, porque sabemos cómo termina la historia, pues no, pero quien no ha leído en su vida la historia de Jesús y la conoce, pero como si la conocemos, porque Juan no es tonto y sabe perfectamente cómo van las cosas y a quién se está dirigiendo, se diciendo, tenemos que la historia de Jesús, por el mensaje no de Jesús, por el mensaje que iba a hablar. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 500 denarios y se ha dado a los pobres? Esta es la frase que nos pone Juan en labios de Judas Iscariote. ¿Por qué no se ha vendido este perfume? Por 300 denarios. Ah, mira, ahora sabemos cuánto puede costar el perfume. 300 denarios. 300 denarios, dicen los comentaristas, que era el jornal de un mes de un trabajador normal. La paga entera, ¿no? La paga de perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres. Claro, qué guay, ¿no? Ahora, vamos a compartir con los pobres y ya está, ¿no? Ahora el evangelista vuelve a la carta otra vez para explicar. Pero no decía esto porque le preocupase a los pobres. No se trata de dar a los pobres. Sino porque era ladrón. Claro, no dice que se lo va a entregar. Aquí ya nos dice que era un ladrón. Y como tenía la bolsa, o sea, el administrador, el económico, ¿no?, de la comunidad, se llevaba lo que echaban en ella. El gestor que llevaba todas las cosas, pues claro, no tenemos relatos que nos confirmen estas sospechas que son Juan, aquí en la figura de Judas Iscariote. Pero claro, esto confirma la inquina que le tiene. Bueno, es normal que le tenga inquina. Es que Judas es el que lía todo esto y termina con Jesús en la cruz. Y como Juan escribe después de que han pasado todos los acontecimientos, pues ya desde el principio, cada vez que aparece Judas, es el que la ha liado todo, ¿no? Jesús dijo, ahora interviene Jesús, pregunta Judas, responde Jesús. Déjala que lo guarde para no dar un secreto. Ya lo he echado. ¿Qué queda? Como, no entiendo. Ahora uno se pierde, ¿no? Pero sí, ya, ¿verdad? No, Señor Jesús. Pero ya, ¿cómo lo va a guardar para el día de su vida? Pero viene la explicación. Porque pobre siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y siempre tiene el relato. La explicación de que pobres no era porque le importaban los pobres, pues si se lo vendemos, no, si pobres no lo sí, pero a Jesús no siempre lo tendremos. Esta simbología final es completamente confusa, pero el mensaje está dado. La cena de Jesús en Betania con sus amigos. Primero Jesús cena en Betania con sus amigos. Después cena Jesús en Jerusalén con sus discípulos. Y tercero, Jesús cena en Emaús con los pobres, no identificados, que van saliendo, alejándose de Jerusalén, desesperados y lepres por lo que ha pasado. No ha pasado nada. No, han matado a Jesús y ahí estaban esperando y no, nada, decepcionados. Pero con las tres concluyen el entorno de la fe. ¿Queréis hacer alguna pregunta sobre el juego? ¿A qué hora es? Por la tarde de hablan de teología. Dios a lo que va a ocurrir, puede cuando más puede convertir
instrumento al servicio de todo, ¿no? De la pasión y de los voces, como tú bien has visto, es que toda esta acción diferente a nosotros. Que además lleva las puntas y en su vida civil particular. Claro. Había algunos que no, claro, ahí están algunos niveles que a veces no tocan. No, lo que decía que sí, ya sabe lo que va a hacer. Realmente para que viene una recursos, no puede sabe que eso es lo que le cuesta, ¿no? Lo vamos a ver ahora aquí, aquí es una reflexión, pero lo que le cuesta a Jesús, había un teólogo del siglo XX, Raner, trabajo espectacular sobre el proceso de conciencia, más que de conciencia, de autoconciencia. Lo que ha confirmado que Jesús vive un proceso de autoconciencia lento, ¿no? Y como todos los procesos, tiene momentos de un paso para adelante, pero lo que no sé si Judas lo sabe, ¿no? Pero sí, es consecuencia de la voluntad de Dios. A mí una pregunta que comentamos en el relato de también de la de curso de precisamente. Y es como me preguntan, es un niño precisamente, pero bueno, hablando de la última cena, que ya se la llevamos bien, pero bueno, y porque Dios con tus discípulos y sabe que le va a traicionar. Claro, es como que si ya lo sabes, ¿por qué? Me quedé corta, digo, hombre, igual ya sabía que no solo que iban a traicionar, sino que también iba a morir. Pero todo lo aceptó porque era el destino, el deseo de Dios Padre. Y ella sabía lo que venía y lo aceptó. Y no por eso se fue cogiendo y él, bueno, típico, intenta salir con lo de amar los unos a los otros, que no porque se porten mal. O sea, que lo difícil realmente es eso, realmente amar a quien se porta mal contigo, ¿sabes? O sea, intenta salir por ahí, pero me como si me vaya con el día. ¿Cuántos años? 6 años. Entonces, segundo de primaria. No, perdona, segundo de primaria no, 7 años. 7 años y medio. Pero claro, eso fue toda la naturaleza y por qué. Ya sabes que es de ahora. Pero bueno. Sí. Ahora que ya tengo. ¿Seguimos? Pues nos vamos al Apocalipsis. El Apocalipsis también es el libro de Juan, el mismo. Y además, del mismo, no hay duda. El Apocalipsis, o Apocalipsis de Juan, que es como el texto griego se llama, Juan, es el último libro del Nuevo Testamento, el último libro de la Biblia. Tiene un género literario que es lo que le identifica desde el primer momento. Es un libro enigmático porque hace honor a lo que significa la apocalíptica. Apocalíptico es lo oculto que ha de ser desvelado o revelado. En inglés, el libro no se llama revelación. Está plagado de símbolos. Los símbolos, Juan, el autor del Evangelio, precisamente la simbología, la casa, un gran alto contenido litúrgico. El Apocalipsis, que también tiene muchísimo contenido litúrgico, ha convencido de que el libro del Apocalipsis está convencido de que el libro del Apocalipsis es un libro litúrgico. Bueno, está plagado de símbolos, pero claro, los símbolos, como todos los signos y símbolos, tienen que ser identificados. Un símbolo es un semáforo. Cuando están verdes, sabemos que podemos pasar, cuando están rojos, sabemos que no podemos pasar. Esto lo sabemos nosotros, pero no lo podemos identificar. No sé, hace 500 años no había semáforos en el país. Si alguien plantase un semáforo, en una calle,
un ciudadano de hace 500 años no sabía qué significa eso. Seguramente dentro de 500 años no va a haber su nombre. Y nadie se va a acordar de que el ojo es prohibido pasar y el verde pasar. Si no queda por escrito o alguien no transmite la identificación de ese símbolo, de la simbología del semáforo, dentro de 500 años nadie va a saber qué era un semáforo. Y cuando lean o vean algo de qué era, ¿qué tenía esta gente? Con luces, funcionaba, ¿no? Si no hay una transmisión de la interpretación de la simbología, no hay conocimiento de lo que significa esa simbología. Y esto es lo que nosotros hacemos. Ha pasado 2000 años. Además, 2000 años hablando de unos símbolos de otra cultura, no de la nuestra. De una cultura que hoy llamamos de Oriente Medio todavía, con otras tradiciones que y además, sobre todo, la interpretación de la simbología, en este caso, a esta interpretación se le añade la dificultad de interpretar unos símbolos que en la mayoría de las ocasiones están ocultando algo en el mismo contexto en el cual se están desarrollando. Yo me parece muy estudiante, pero voy a repetirlo varias veces para que quede claro porque es la clave de la interpretación de los símbolos. Durante estas diapositivas vamos a ver siempre casi siempre imágenes de uno de los comentarios más bonitos que hay en nuestra cultura, al libro de la Apocalipsis, que son los teatros seminarios del siglo IX, X. En esa época, de los monasterios, se dedicaban a hacer comentarios a todos los libros. Y ahí, el libro de la Apocalipsis, que toda simbología que tiene, es uno de los textos de los libros de la Biblia que fue más encontrado. No solo de grandes compañías y obras literarias, sino también en las catedrales, en las iglesias, en lugares de culto, incas y por ahí, pues, se esculpían en los pórticos, siempre sin libertad. Los ancianos, también los pórticos de las iglesias, las piedras, ¿no? Es muchísimo la cantidad de simbología de la Apocalipsis. Incluso la mayoría, la gran mayoría de estos símbolos yo os voy a dar una idea sobre la identificación de los símbolos de la Apocalipsis. Es una idea que es una cuestión muy personal, porque yo le tengo un cariño especial a la Apocalipsis, que fue el primer amor de mi vida. Cuando yo decidí que quería estudiar Biblia, de carrera, después de haber hecho una asignatura con un profesor excelente, también, que dio un curso que se titulaba todo el año. Yo me matriculé a la expectativa, me matriculé y disfruté tanto con aquel curso que me enamoré de la y mi primera publicación fue un artículo pequeñito sobre bueno, pues el Apocalipsis, vamos por partes. El autor se identifica a sí mismo dentro del libro como Juan, y en condición de desterrado en la isla de Patmos, por dar testimonio de Jesús. Apocalipsis 1:9. ¿Alguien puede leer el texto de Apocalipsis 1:9? Yo, Juan, vuestro hermano y compañero de la tribulación, del reino y de la paciencia en Jesús, yo me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Por tanto, tenemos a este Juan, autor del cuarto evangelio, de la Juan, y la tercera, y ahora Apocalipsis. Parece que estamos hablando del mismo personaje, y ahora se sitúa por la redacción del contenido del texto a finales del siglo I o primeros años del siglo II. Igual que con el cuarto evangelio, el relato del Apocalipsis, lo redacta este apóstol Juan, el nombre, alguien después lo retoca un poquito y nos situamos ante el cambio de siglo. Si esto es así, estamos en la época de donde son los emperadores,
comienzo, uno de los documentos de las primeras décadas de las persecuciones de los cristianos, claro, habían los romanos, habían cuevas, en las grutas, en la reforma subterránea, se reunían colectivamente. Entonces, estamos ante un trasfondo histórico que puede ser la clave de interpretación del libro de las Cartas. Y esa persecución es la que justifica que el autor, aunque ya por naturaleza, Juan, que usa en los símbolos, recurra a la simbología como el argumento definitivo para utilizar infinidad de signos que sabe que no pueden ocasionar ningún peligro a los cristianos que van a estar con este libro circulando por ahí. Porque fijaos, imaginemos, pero los romanos persiguen a los cristianos están escondidos, pero están escondidos, pero comunicándose entre las comunidades religiosas y mandándose textos, dichos, relatos, sobre eso. Y comienza a circular, y esa transmisión, así, esa transmisión de información de Jesús de unas comunidades a otras, producía que en determinadas circunstancias la presencia de esa documentación ocasionase una calamidad, una amenaza, pues una amenaza grande para la comunidad cristiana, por parte de los romanos, que estaban persiguiendo a los cristianos. Claro, entonces, si uno se lleva un Apocalipsis debajo del brazo y lo lleva a la comunidad que está en otro sitio, y por el camino se encuentra con los soldados romanos y dice, ¿qué vea usted? Pues llevo esto, ¿qué es esto? Empiezan a leer una simbología que no saben lo que significa. Y si en vez de hablar de Jesús, como también viniera, le habla del Cordero, pues no pasa nada. Pero si habla de Jesús, sí pasa algo. Pero cuando habla de Corderito, pues no tiene la trascendencia que tiene el lenguaje propio. Entonces, esta es la clave de interpretación de toda la simbología que hay en el Apocalipsis, el trasfondo histórico que hay, la persecución de los primeros cristianos. Y entonces, todo cambia. Fijaos, los temas que aparecen en la Apocalipsis tienen una introducción y una colección de cartas 7 a las iglesias. Cartas a las 7 iglesias. A continuación viene la historia del Cordero, los 7 sellos y las trompetas. El dragón y el combate. Y termina con la anuncio de la nueva Jerusalén. Todo símbolos. El libro de los 7 sellos, el Cordero sacrificado, las trompetas, el dragón, las bestias y los combates hablando, y que se da lugar a una literatura enigmática, que hay que tener las claves de interpretación para saber lo que significa, si no se sabe lo que se está transmitiendo. Y surgen, pues igual que en este texto, en la iconografía de la época surgen imágenes también como la cruz, como el alfa y la omega. ¿Qué es el alfa y la omega? Claro. Pero para un romano no es Jesús, es A y Z. La primera y la última letra, nada más. Y surgen el dibujito como es un pececito, ¿no? Un pececito. ¿Qué es un pececito? Para los romanos no es otra cosa, pero para los cristianos no. Para los cristianos es la sigla, ¿no? Del Egipto. Y así surge toda una simbología en esta época de persecución. Y por las persecuciones, no se estuviesen aburridos si se les ocurre pintar el pez. No, es porque estamos utilizando la simbología ante la amenaza de la persecución por parte de los romanos. Esto también es un comentario, o sea, un texto sobre las cartas a las 7 iglesias que aparece aquí. Pero el libro del Apocalipsis tiene otra vez una estructura de una vez excepcional. Comienza con el título del libro, el prólogo. A continuación, las cartas a las 7 iglesias. Después vienen los 7 sellos. El libro de los 7 sellos. Que se va viendo uno a uno. Después vienen las 7 trompetas. Después vienen las 7 visiones de la mujer.
Después vienen las 7 copas, después vienen los 7 cuadros de la caída de Babilonia, y las 7 visiones del final de los tiempos, el triunfo glorioso del Cordero, y el himno final, el itinerario de las cartas, algo que han cantado en las iglesias, la pedagogía, vamos a ver uno de estos textos solo para que veamos la simbología de la Apocalipsis y prosigamos a interpretarla rápidamente, muy rápidamente. La mujer y el dragón, Apocalipsis 12, 1, 6. Recuerdo una vez haber visto una tesis doctoral de 1200 páginas, basada en el libro de 1200 páginas, sobre este versículo. Está en la biblioteca del Bíblico y la autora es una biblista norteamericana, Elizabeth Schiller. Hizo la tesis de Apocalipsis 12:1. Un versículo, 1200 páginas. Yo cuando había leído, ya no se puede decir nada más, ¿no? Sí, se puede decir, porque después de esa tesis, de hace 20 años, se seguirá haciendo tesis sobre el ya, es tremendo. Fijaos que claro, apareció en el cielo una gran señal. Aparecer, palabra por palabra. Bien, una señal, son símbolos, que tenemos una señal grande, una señalita pequeña, una señal grande, muy importante. Una mujer, muy importante, vestida del sol, una mujer vestida del sol, como se dice, no quema, ¿no? Vestida del sol, ¿no? Toda la simbología que va surgiendo ahí, o sea, resplandeciendo, que no dice, claro, que los cristianos se identificaban en la María, no hay un romano de esto, una mujer vestida del sol, una mujer vestida del sol, resplandece, con la luna debajo de sus pies, ya, la luna debajo de sus pies, está representando una señal en los astros, en el cielo, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, una corona de realeza, con 12 números simbólicos, los discípulos, ¿no? Estrellas, la luz que ilumina por la noche con la oscuridad, o sea, todo es una simbología fantástica, y palabra por palabra va determinando algo. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También aparece esa señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las de la tierra. El dragón se paró enfrente a la mujer que esperaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como nació. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la estrella del desierto tiene lugar preparado por Dios para que allí lo sustenten por 1200 años. Una cosa que no he dicho es que la simbología es muy importante, de algo oculto que desvelar, pero la simbología incluye un apartado específico del mundo, que es la numerología, es la simbología aplicada a cifras que tienen un significado. Todos los números significan la Biblia. 1, 2, 3 es la actividad, el 7 es la perfección, el 6 es la imperfección, porque falta algo para ser perfecto, el 10 es la totalidad, el 12 es la universalidad, el 40, bueno, y así sucesivamente, todo va significando algo. El número significa la aquí empieza esta simbología, en las países, claro, los símbolos numéricos son una orden del día. 12 estrellas, 1200 era 12%. El 100 que representa lo eterno, infinito, por 12 que es la universalidad, pues reinará eternamente. Las
Y toda esta simbología, aquí aparece, hemos saltado rápidamente, la figura de un dragón. Un dragón que persigue a la mujer, que unos identificaban como María, otros como la Iglesia, también, la simbología de la mujer de la Iglesia, pero el dragón que persigue, como si fuese la Iglesia, o si fuese también María, porque, repito, la gran mayoría de los libros no sabemos, pero una clave interpretación es el carácter del contexto y del trasfondo, que es la persecución de los primeros. ¿Quién perseguía a la mujer? ¿Quién perseguía a los cristianos? Dragón. Dragón es el ejército romano. Pero si esto lo ven romano, aquí no se ve reflejado en ningún momento. Pero si dice un gran ejército romano con cabezas y cosas, no me tiene conmigo, a por ello. Pero si dice dragón, hablando de un dragón para romano, pero los cristianos no identifican. O sea, los cristianos claramente saben quién es el dragón es el imperio romano. Y un imperio romano que tiene 7 cabezas, siete cabezas, que tiene muchas cabezas, porque 7 fueron los emperadores que persiguieron a los cristianos hasta el momento que se escribió en este texto. Parten muchísimas, pero yo creo pero son los que persiguen hasta el infierno. Y en sus cabezas 7 diademas. La diadema, que es el símbolo que tenían los emperadores, la de laurel, eso está aquí perfectamente. Esa es la simbología. Otro texto también muy interesante que existe, pero no lo vamos a ver. Bueno, sí lo vamos a ver, rápidamente. Me paré, lo leo rápido, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Antes era un dragón, ¿eh? Ahora es una bestia. Que tenía 7 cabezas, digo, porque moralmente tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y gran autoridad. Vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, no, dragón y bestia. Las dos identificaciones simbológicas distintas. Diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra él? También se le dio boca para que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, nación, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Atención. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Segunda parte. Después vi otra bestia, la segunda. Ahora, la primera bestia sale del mar. ¿Qué tipo de bestia sale del mar? Los barcos del ejército romano que van en las barcazas por el Mediterráneo imponiendo orden o imponiendo, dominando todo la ciudad. Segunda bestia, la segunda por la final. Es otra bestia, las dos bestias están al servicio del dragón. El dragón es el emperador y la bestia o las bestias son el ejército marítimo, militar del mar y el ejército terrestre. Fantástico. Segundo, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Bueno, los cuernos, ¿qué es el cuerno? Símbolo del poder, de la fuerza, de la garra, de cuernos. Y las diademas es el poder que otorgan los emperadores a ese ejército, poder físico. Pero hablaba como dragón. La bestia de la tierra
es distinta a la bestia del mar. Es el ejército terrestre, no viene por el mar, porque por el mar iban los soldados, la tropa, y por la tierra iban, obviamente, las autoridades militares, que hablaban con o que tenían aspiraciones a emperadores. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, en presencia de ella, y hace que toda la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Alguna batalla perdió el ejército romano y eso se refiere a la herida sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene una herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Claro, ahora nos queda saber quién es el 666, y entonces ahora es cuando tiramos de esa numerología simbólica para sacar todas las interpretaciones de lo que pueda ser, ¿no? Bueno, ya os anticipo, porque no lo vamos a hacer aquí, pero aquí que es claramente 6. La simbología del 666, hay algún texto, un códice antiguo que en vez de 66 es el 616. Pero aún así, la traducción no sería César, sería emperador. Pero claramente el número de la bestia es el emperador. De la bestia o el poder este. Y nada más, terminamos con nuestra simbología que es Apocalipsis, pero que es el símbolo de los cristianos, donde tenemos el alfa y la omega, y tanta simbología apocalíptica que hay en nuestra tradición. ¿Alguna pregunta? Vamos. Claro, que sería fantástico. Pero solo con la apocalipsis. Lo que el apocalipsis es un misterio. Es de lo que puede parecer, ¿no? Porque uno dice, las apocalípticas yo no diría tanto, o sea, no me fijaría tanto en el género literario cuanto en el carácter fuerte de la historia. Una descripción de la percepción de los poderes cristianos, pero una descripción histórica o crónica, sino que es una descripción simbólica de un hecho y a corregirse de esto, me parece que es trágico de personas no cristianas. Pero curiosamente, y ahí está la riqueza, yo creo que la mano de Dios, la inspiración del autor, es que alguien dijo, es el mundo más esperanzador, más anima a luchar, a seguir adelante, a pesar de la dificultad. A pesar de sigue adelante, permanece fiel, claro, ahí está la representación histórica de la persona. A veces, a quien me gustan los juegos estos de lenguas o esas viñetas que vienen de faltarío, que diferente de una cosa de otra, o los jeroglíficos y después de los periódicos, identificando, a ver, quién es, no, puede ser que no sea, y ahora no podemos explicar porque de verdad que hay miles de libros de siglos en el Apocalipsis, de muchos, algunos
son instantes de claro. Y si tenemos la perspectiva genealógica del carácter histórico, esto es un libro histórico, y se refiere o se remite a las persecuciones de los primeros cristianos, os aseguro que muchos símbolos, sin necesidad de manual, sin necesidad de diccionario, ni de que nadie os lo diga, los descubrís inmediatamente. Todo muy fácil. Ah, claro. Yo ya soy parto del prejuicio de que está hablando de los romanos. Pues cuando habla del dragón, ¿quién va a ser el dragón? Los romanos. Los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Quiénes son los jinetes? Cada uno representa algo. La prostituta que aparece en la última parte del libro. ¿Quién es? Pues el Imperio Romano en su estructura jerárquica, ¿no? Todos, uno tras otro, al final los símbolos casi se sacan, todos, pero no ha perdido la clave. El próximo día nos vamos con Pablo.